tránsito de estos 25 años, que se produjo más o menos cerca de lo sexto año, más o menos, por ahí. Después que pasamos los 5 años de laburo, fue darnos cuenta, no porque nosotros nos diéramos cuenta, sino porque tuvimos la devolución de otros, de artistas básicamente, que además el producto que se estaba generando era un producto artísticamente competitivo en los estándares que uno podría poner, o sea, es que está en igualdad de condiciones con cualquier artista que desarrolla cualquier tipo de disciplina artística de las que nosotros desarrollamos, está en igualdad de condiciones, que no había una cuestión que se pudiera entender como, bueno, esto es arte de personas con discapacidad y esto es arte en serio, ¿no? Ajá. Y esa evolución fue interesante, porque nosotros no, si bien pensábamos y teníamos en cuenta que la inclusión, y nuestra intención sigue siendo hoy, ¿no? Que la inclusión tiene que ser desde un lugar de igualdad también, ¿no? Donde pretendemos que la persona sin discapacidad sienta la necesidad de ser incluido por la persona con discapacidad, porque si no, como que siempre estamos esperando lo contrario. Y nos pareció ese que era el punto más interesante que se nos podía abrir en ese paradigma, ¿no? Decir, bueno, nosotros acá generamos un polo de creación artística que puede llegar a generar que otros se sientan interesados en compartir con la persona con discapacidad intelectual de igual a igual la formación, la producción y demás. Eso todavía no ha ocurrido. Pero sí, lo que ha ocurrido es que logramos encontrar artistas increíbles, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Genio. Sí, igualmente siguen siendo subvalorados y siguen siendo no vistos, invisibilizados por una comunidad que lo primero que ve la persona no es la capacidad, o no es lo que desarrolla, sino justamente la discapacidad, ¿no? Sí, sí. Digo, alguno de los integrantes de lo que fueron, ¿encontró su beta artística o no? Hay algunos que no. ¿Y cómo reaccionan ustedes con respecto a eso, no? Más o menos los que nosotros hacemos un despliegue de disciplinas, ¿no? Hasta ahora tenemos como 24 que van desde las artes escénicas, las artes plásticas, hasta, por ejemplo, actividades que son meramente culturales, como aprender a usar una computadora, aprender a cocinar, plantar una planta en el taller de jardinería, o sea, es muy amplio. Y hemos sido efectivos quizás en un 70% de los casos. Hay un 30% que todavía no lo encontramos la vuelta. Hay otros que les sirvió el espacio más para encontrarse como adultos, que es uno de los desafíos. También muchas personas con discapacidad intelectual no tienen espacios para poder vivir su adultez, y tienen que tratar de transitar esa vida adulta en los espacios familiares, ¿no? Lo cual es bastante complejo. Vivir con mamá y papá y tratar de ser adulto es toda una cuestión. Y en muchos casos, bueno, hasta la puerta. Perdón. Sí, algunos que sí todavía en una época permanecían adentro y ahora ya no los dejamos estar más, pero en algunos casos sí los acompañan, en otros casos no. Con el tiempo van aprendiendo a ir solos y es eso es todo un laburo, ¿no? Nosotros decimos que nuestro laburo está completo cuando la persona puede elegir que no quiere venir más a crearte. Y ahí se completó, ¿no? Y es cuando egresas, cuando dice, no, yo la verdad no tengo más ganas de ir porque tengo ganas de hacer otras cosas. Y eso para nosotros es un logro, está buenísimo que no quieran, porque ya expresan voluntad y esa voluntad es magnífica. Más allá de lo que elijan después, ¿no? Por ahí hemos tenido algunos que eran artistas que vos decís, uy, qué bajón que no sigan haciendo arte y se dediquen a
nada, ser mamá. Pero bueno, es una elección y quizás el arte le permitió poder encontrarse con esa posibilidad, ¿no? En que quiero ser mamá. O quiero ir todos los días a jugar al frontón con mi papá y nada más. Y ir a charlar con amigos que voy haciendo en la vida y no quiero ir más a una escuela porque no tengo, me siento que estoy en otro lugar. Y eso está bueno también. Y cuando Y surge el después, bueno, amor, qué sé yo. cuando surge el amor también, la parejita. Bueno, sí, en muchos casos nosotros hemos acompañado en los procesos eh, y también eso es un punto complejo. En general, la persona con discapacidad intelectual no tiene muchos espacios para poder. Y además no es muy entendido por las familias, ¿no? Cuál es el lugar de la sexualidad y de los deseos y de la posibilidad de estar con otro. Y ni que hablar si esos deseos y esas elecciones no se dan en el marco de la normalidad, ¿no? Si además es una persona con discapacidad que elige de lo supuestamente normalidad, ¿no? Claro, sí. Que elige otras formas de vinculación sexuales o amorosas, son mucho más reprimidas. Nosotros ahí intentamos que, bueno, este momento es un momento para ellos, para muchos de ellos, muchísima tristeza, nos están diciendo todo el tiempo, porque es justamente ahí donde ellos pueden desarrollar estas cuestiones de Claro. vínculo que no lo están pudiendo. Primero porque además, obviamente, la cuarentena nos toca a todos, y si tenés la pareja afuera, estás en el horno, ¿no? Pero Claro. Sí, hoy hablábamos de los por más que 5G. tuviesen esa posibilidad, se complica mucho más para ellos. Ujú. ¿Cómo Chicho, es? Chicho, Y una cómo? pregunta, ¿puedo Ah, hacer? no. Sí, 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 sí. No, porque con respecto a esto, a estos vínculos y todo esto, ¿cómo en esta etapa de cuarentena, donde todo pasa ahora por estos medios, cómo tratás de que ese vínculo entre ustedes y las personas que van al centro, no que se rompa, pero que perdure, que no se rompa esa historia de crear, de motivación y todo esto? Mira, nosotros estamos tratando desde el primer día, armando movidas por las redes. Lo real es que solamente el 15%, y estoy diciendo un número exagerado, se conectan. Hay muchos que no. Bueno, nosotros tenemos una particularidad, además, no trabajamos con obras sociales ni nada por el estilo, y trabajamos con muchas personas con situaciones de alta vulneración de derechos, ¿no? Y muchos de ellos no tienen nada, no tienen ni para, cargan el celular una vez por semana para hacer las familias, para hacer lo indispensable, y hoy ya creo que ya la carga del celular pasó a un segundo plano o a un cuarto plano, ¿no? Hoy las posibilidades de tener un plato de comida es mucho más importante que la carga del celular. Eh, Así que tenemos esa realidad, que es una realidad que le toca vivir a muchos de nuestros alumnos, a muchos casi la mitad. Después tenemos la realidad de aquellos que sí tienen conectividad, pero no quieren trabajar virtualmente, que no les gusta, que no lo aceptan, que no se llevan bien, y que están muy tristes y que no pueden entenderlo y están enojados también, ¿no? Y esa es otra realidad. Y después tenemos los que sí se están pudiendo conectar, eh, y en general son muy pocos los que en este contexto están como así más tranquilos y más contenidos. La mayoría, el tema de lo vincular es un tema sumamente importante. No se puede salvar únicamente con una pantalla y con un video, ¿no? Es la posibilidad de encontrarse en la gestualidad, la posibilidad de encontrarse eh, con los matices de la comunicación, con los olores, con el tacto.
¿no? Eso no es posible hoy. Entonces, en ese sentido, no les gusta tampoco. No sé si contesté tu pregunta. Sí, es una actividad que se relaciona con todo eso, ¿no? Y por supuesto que en estos periodos todo eso es inevitable perderlo, no hay forma de reemplazarlo. Sí, y más para aquellos que tienen más era dificultades de comunicación, ¿no? O por Exacto. los medios, porque no tienen los medios tecnológicos, o porque tienen dificultades de comunicación. Como que esto te limita solamente a la palabra oral. Sí, qué sé yo, los sordos tienen un problema importante, porque para ellos también la gestualidad no es solamente, o sea, hay una limitación en la gestualidad cuando lo ven por las pantallas, y porque pueden ver un solo plano de la comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que la persona con discapacidad es lo que más está, o sea, los que no son personas con discapacidad estamos viviendo la exclusión como nunca, una exclusión a la cual fue sometida y es sometida la persona con discapacidad habitualmente, y esto es como que lo lleva otra vez las pocas posibilidades que tiene que construir autonomía, procesos de vida más independiente, lo llevó otra vez a foja cero, ¿no? Tal cual. Chicho, te pregunto un poco más a plano general, mientras tanto esperamos si Dani se vuelve a conectar porque perdió conexión, perdió señal. Sí. Salió de la conexión. Igual, perdón, Marce, no quiere decir que sea anti-cuarentena, ¿eh? No. Mi discurso Claro. habla de la dificultad, pero no de la necesidad de estar. Más bien, sí. No, digo, porque a no lo que vaya a íbamos ser era esto. que algún de estos trasnochados que creen que la pandemia es una mentira, tome mi palabra para darle refuerzo a sus discursos idiotas. Chicho es anti-cuarentena, va a salir a decir. Claro, sí. No. Es como cuando decían los discursos antiabortistas, ponían la cara de un síndrome de Down. Mi mamá, porque me quiso, no me abortó, ¿no? Y si no tiene nada que ver una cosa con la otra, muchachos, no confundamos. Que la está pasando mal hasta. No, lo que pasa es que a la hora de interpretar como se le canta a mucha gente y para su interés, lo va a interpretar de esa manera, ¿no? O sea, como decías vos hace un ratito, el artista, la persona que hace, siempre hablamos con Dani esto, ¿no? ¿Cuándo se terminará esa presentación de artista con discapacidad? Pero bueno, siempre decimos, pero lamentablemente en muchas situaciones, o por no decir en todas, tenés que decirlo, porque es como que parece que te lleva, de alguna manera, lo que uno está en contra, tenés que explicarlo, ¿no? Es bastante... Me metés ahí en un debate de hace 25 años que lo tenemos. Está buenísimo, Marcelo. Yo soy de la opinión de hace años venimos hablando y discutiendo entre nosotros sobre sacar o no sacar con discapacidad y poner el centro cultural y sacar personas con discapacidad o dejar personas con discapacidad. Claro. La otra vez cuando hicimos el festival en 2017 que estuvo Dani, hubo una pregunta, vino la gente de Italia con una pregunta que me pareció muy interesante, una pregunta con la cual yo le he dado vuelta 1001 vez, porque ellos me decían, bueno, ¿por qué armar un festival para personas con discapacidad y no participar directamente de festivales convencionales? ¿No? Sí. Y me pareció interesante la pregunta porque me parece que también las posibilidades que tienen, o sea, primero que hay una cuestión que tiene que ver con la igualdad que no está garantizada, ¿no? La persona con discapacidad no crea en igualdad de condiciones que la persona sin discapacidad, porque esa persona no pudo acceder de la misma forma a ni siquiera a las construcciones simbólicas de la cultura. O sea, ni siquiera ese aspecto, ¿no? En igualdad de condiciones no accede. Eso está claro.
Sí. Después digo, ¿por qué nosotros no somos capaces? Y yo siempre cuando digo nosotros me coloco en el colectivo de las personas con discapacidad, aunque no tenga el certificado, ¿no? Pero sí soy un militante por los derechos. ¿Por qué nosotros no tenemos que siempre estar pidiendo permiso para que nos dejen participar de... Hagamos algo que sea tan poderoso que los otros quieran venir a participar de lo nuestro? Y yo creo que ese es el desafío, por ahí va. Yo soy un enamorado de la convención y me parece que la convención ha planteado cosas sumamente interesantes. Pero por otro lado, y haciendo un análisis crítico, ha invisibilizado otras. Ha invisibilizado otras que son muy profundas. Justo ahora estaba laburando, hace un tiempo estoy laburando con la cuestión de la descolonización y parece que el concepto de descolonizar el concepto de discapacidad, nosotros no podemos poner un término de igualdad de condiciones, los latinoamericanos, las minorías afro, las mujeres, las minorías étnicas, en igualdad de condiciones a una persona con discapacidad de Finlandia, porque tenemos una construcción completamente diferente. Claro. O sea, yo me acuerdo que cuando hemos hecho las giras por Europa con nuestros alumnos en un teatro de Zúrich, en un momento le digo a un compañero, che, le voy a joder a este gringo, le voy a pedir que me dé tanza. Seguro que no tiene. Le digo, ¿tienen tanza? Y me dice, ¿qué? No entendía, porque claro, hablaba en alemán. Y le digo, hilo para pescar. Dice, sí, ya te traigo. Tenían todo, o sea, en un momento le digo, pero necesitamos hacer como un violín. Me dijo, no, tomá, acá tengo un violín en serio. Tenían todo. Entonces digo, esas posibilidades nosotros no las tenemos, nunca las tuvimos. Y los tipos nos preguntaban, pero ustedes ¿por qué piensan que el arte y la acción social están juntas? Porque las condiciones de nuestros artistas es que primero se están cagando de hambre. Segundo, que no tienen acceso a los elementos para crear. Y tercero, que no tiene el mismo derecho a crear que cualquiera de los otros. Ojo, esto es una condición en la cual está mucho de la población latinoamericana, pero la persona con discapacidad, frente a la persona sin discapacidad en situación de vulneración de derechos, accede mucho menos que la persona sin discapacidad. ¿Se entiende? Y creo que en ese sentido tenemos que hacer una mirada descolonizadora de la convención. O sea, la convención trata y muchas veces con todo el amor que le tenemos nos perdemos en eso, ¿no? La convención trata de un parámetro de igualdad, de equidad mundial de derechos, pero que a la hora de ponerlos en práctica, por eso cuando nosotros tenemos que pedirle a nuestros estados ciertas celeridades, son mucho más urgentes. Nosotros estamos en Bariloche hace unos años, vivía todavía Juan, hicimos un recurso porque la empresa que vino de colectivos, que ahora aparentemente capaz que se vaya porque no le cierra económicamente, no trajo compró 100 colectivos y ninguno de piso bajo. O sea, estamos en una situación de desventaja respecto al resto del mundo. Con el mismo intendente, ¿no? Sí, para cómo fue reelecto. Pero, digo, la situación de desventaja, la persona con discapacidad, no es la misma que en Suecia y además tenemos construcciones históricas, ¿no? Tiene que ser una convención internacional regional, ¿no? Es para decir. Sí, yo creo sí, porque mismo en la cuestión de, o sea, mismo la construcción de derechos de las personas con discapacidad no es una, o sea, no hay una valoración, y lo que pasa es que el diseño de las políticas públicas muchas veces se hace, aún hoy, se hace pensando una valoración de la persona con discapacidad de capital federal, y no, el resto del país no es capital federal. O sea, si vos te fijás, por ejemplo, un instrumento sumamente interesante para tener en cuenta que son
el manual de organizaciones que el centro de día, hospital, el centro educativo terapéutico, el marco básico de organizaciones de prestadoras de servicios para personas con discapacidad, está hecho desde una centralidad de diseño porteño que nada tiene que ver con las posibilidades que hay en el interior de la Argentina. O sea, los equipos técnicos que vos tenés que tener, por ejemplo, para un centro de día, para un centro de rehabilitación, muchas veces en el interior los tenés cada 500 kilómetros. O sea, por ejemplo, un neurólogo. Nosotros tenemos neurólogos, tengo compañeros neurólogos, amigos, compañeros porque labura en docencia, que él se va, hace Bariloche, Bolsón, Pueblo, hasta Esquel, porque son comunidades que no tienen neurólogo infantil, por ejemplo, ¿no? O vos ponés en un marco básico, decís que las prestaciones tienen que tener psicomotricista, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Y no los tenés en los pueblos. Entonces, está pensado todo de una centralidad muy a la medida colonizada, que no hace, no da cuenta y no da respuesta a las posibilidades que puedan llegar a tener las comunidades de organizarse y de generar prestaciones que les sirvan para sus propias comunidades, ¿no? Pero el CUT, el certificado no se centralizó acá en un tiempo también, el certificado de discapacidad. Sí, bueno, ahora por suerte, pero ahora cambió. Sí, claro. Pero todo era acá, digamos, ¿no? Sí. Era muy difícil, es muy difícil, y apoyo todo esto que vos te estás diciendo y viendo, ¿no? Mejor que vos. Nosotros somos porteños y nos quejamos de la vereda rota, ¿eh? Claro, pero digo, no es menor, claro. Claro, no, y está bien que así sea. Claro. O sea, lo que pasa es que no se pueden generar mecanismos de solución para personas con discapacidad de centralidades. Ni siquiera yo, o sea, la situación muchas veces nosotros nos han dicho, che, ¿por qué no hacen otros creartes en otros lugares? Y digo, no, crearte es crearte por la gente que hizo crearte, por las que estuvieron, por las que están, porque está en Bariloche, porque Bariloche es así, porque es nuestra geografía, nuestra idiosincrasia. Es imposible replicar este modelo en otro lugar. Tendrá que ser otra cosa, no tendrá que ser crearte. Podemos sí contar la experiencia, podemos charlar, ayudarnos, cooperar, pero no podemos trasladar esta idea de que es muy capitalista, ¿no? Por otro lado, esta idea de las franquicias no es más que un uso estandarizado, pensado desde una centralidad y que no tiene nada que ver con las realidades que se viven en las cotidianidades de la gente, ¿no? Porque por ahí nosotros no trabajamos, Bariloche es una comunidad medianamente joven. La Patagonia es un territorio joven. Claro. La Patagonia, si ustedes recién hace unos años empezó a ver como una especie de expresión folclórica típica de la Patagonia que ni siquiera hoy es muy clara cuál es. Y entonces acá los bailes folclóricos, sí, más o menos, sí, a algunos les gusta mucho, pero son bailes por ahí de La Pampa, claro. No son de acá. Claro, el malambo sureño, ¿de dónde es? ¿Entendés? Porque del sur de La Pampa. Claro, y del sur de Buenos Aires. Claro, te lo ponen como sur y, viste, qué sé yo, no sé, o los cantantes. Claro. No, salió ahí, es del sur. Sí, nosotros vamos con una batería de actividades a un lugar donde por ahí lo trascendente para la cultura es otra cosa y no lo que nosotros hacemos. Y eso tiene que ver con, me parece, lo más interesante de todos estos autores que empiezan a plantear como Quijano y el de Sousa Santos, el concepto de la descolonización, ¿no? No pensar que nosotros importamos el modelo de atención y de intervención en personas con discapacidad de Suiza, vamos a ser suizos. Porque eso olvidarnos
intervenimos cada uno de nosotros. Primero que se establezca la no pausa de pago de las pensiones, por ejemplo. O sea, si estamos todavía con esos temas de que se han pausado o ha habido tantos casos de que no se terminó pagando una pensión, vamos a pretender que todo esto que recién decías, ¿no? ¿Por qué se compara lo social con lo que hablabas cuando estuviste en Alemania? Y porque el caso nuestro, o Latinoamérica, pasa primero por lo... prioritariamente es que socialmente la persona esté dignamente bien, mínimamente. Bueno, sí, O sea, después, y si hablamos de eso, tenemos muchas más cosas para meterle. No, Que yo, claro. de plano que las prestaciones se las dan directamente los prestadores y no las personas, ¿no? Sí, sí. La persona no ¿sí? tiene el derecho de usar ese dinero No, y que muchas veces lo que la persona gasta en su rehabilitación es mucho más que o triplica, cuatriplica lo que es la sí, pensión no contributiva que gana. terrible, terrible. ¿Dónde estamos poniendo la mirada, no? Claro, no, eso, la Sí, comparación es... no salimos de la trampa que estableció el menemismo cuando armó el marco básico, y de ahí a esta altura todavía no hemos logrado hacer algo más superador ni más trascendental, lamentablemente. Ojalá que este gobierno tenga las posibilidades para poder empezar a pensar otras formas que sean mucho más, más vinculadas a cuestiones de lo que somos nosotros en la Tierra, en cada uno de los lugares, ¿no? Que cada lugar pueda empezar a pensar sus políticas propias y no centralizadas de un poder que no puede entender cómo es el resto, ¿no? Claro, Ujú. claro. Sí. Yo te muevo de acá. Antes, Dale. no, perfecto, está bueno, pero digo, hablando de esto de los artistas y de los artistas de Crearte, ¿tuvieron logros? ¿Fueron reconocidos? De los viajes has tocado un poco, pero yo me acuerdo que una vez han ganado premios en Norteamérica, ¿no? Miami o no me acuerdo dónde era, pero en Norteamérica. O Sí, menciones, cosas así, ¿no? sí, en realidad no, fue la primera vez que salimos. Nos llegó la invitación a una bienal que hacía Very Special Arts y nosotros de Cagarrota nos presentamos. Y fue la primera vez que 2 argentinos fueron seleccionados. Fueron seleccionados como entre 1000 artistas de todo el mundo. Y ahí fuimos con Carlitos y Lautaro. A Carlos Fue una lo conocí. experiencia. Carlos Bober. Sí, a Carlos también, pero en el 97, en el 2017 ya no estaba Carlos. Bueno, Carlos es uno que decidió, ¿ves? Está buenísimo. Carlos se puso en pareja, decidió que ya no era para él crearte. Un artista increíble. Y no, está desarrollando su proyecto de vida con su pareja. Mirá vos, Y está bueno también, ¿no? qué bueno. Y hablando un poquito, te pregunto, a lo largo de los 25 años de Crearte, ¿aún o cuánto perduran los integrantes y las integrantes de Crearte a lo largo de su vida? ¿O van trascendiendo, van creciendo según la edad? ¿O en algún momento abandonan, como otros dicen, yo estoy haciendo cosas nuevas en mi vida, pero quiero seguir en Crearte? Hay de todo. Mira, tenemos Ajá. alumnos que están de hace 25 años. Mira. Tenemos otros que se fueron y no volvieron, y tenemos otros que se fueron y volvieron. Qué sé yo, Vivi, una de nuestras alumnas, fue mamá, se fue, desarrolló su historia familiar, decidió terminar la primaria y la secundaria y lo logró. Y terminó la secundaria y cuando terminó la secundaria decidió volver ya con su hijo. En ese momento el hijo tenía 13 años, Oh, 14, 12 años tenía. Y bueno, mirá. hoy está en parte trabaja, en parte está como
un estudiante más, y además está trabajando en la cocina. Nosotros le dimos ahí también trabajo, porque es algo que le gusta mucho la actividad de cocina. Es muy buena bailarina también, Qué bueno. y muy buena actriz. Sí. Entonces, Todos los dotes algunos de esos artísticos. casos ha pasado eso, ¿no? Sí, qué sé yo. Nosotros en realidad somos una organización de puertas abiertas. Entonces la gente va y viene. Y como Claro. no tenemos un criterio de egreso, ¿no? Para nosotros eso no es trascendental, aunque somos una institución educativa. El egreso en una institución educativa no debería ser nunca, porque uno no egresa a la educación Claro. es a toda la vida. Si, no, Súper bien. si el sistema educativo no te puede acompañar para toda la vida, no es un sistema educativo, no es nada, ¿no? Porque uno se educa y aprende toda la vida. Entonces, en función de eso, cuando uno quiere, entra y sale y va y viene. Sí, cualquier profesional que no se actualice permanentemente deja de serlo. Claro. Chicho, Sí. vos dijiste antes que los integrantes o las personas que querían ingresar en Crearte no se le veía ni la patología, ni el envase, ni nada por el estilo. ¿Por qué crees que hay menos motrices o por lo menos lo que yo vi, o no sé si es así mi visión? Bueno, porque Bariloche es muy complejo para las personas con discapacidad motriz. O sea, de Esto plano tiene no que ver tenés. con Y la claro, accesibilidad. de plano no tenés un transporte accesible. Claro. Y ahí Nosotros va la pregunta. estratégicamente elegimos ese lugar, el lugar donde está hoy el edificio Cuadra 540, porque es el lugar donde a una cuadra pasan todos los colectivos. O menos, o pasa por la puerta, pero lo elegimos por eso. O Y sea, lo que te demuestra no es que no faltan personas con discapacidad motora en Bariloche, sobran. El tema es claro. que no pueden acceder porque no hay transporte. ¿Y vos crees que entonces la accesibilidad es una cuestión arquitectónica o no? Es la pregunta. No. Hoy Precisamente. la punta del iceberg de la inclusión es la accesibilidad, sobre todo el transporte. Claro. O sea, sin transporte no hay ciudad accesible, sin ciudad accesible la persona no llega. O sea, y lamentablemente ¿te acordás de Juan? Claro. Juan Ojeda, un Un amigo amigazo. entrañable. Juancito andaba por la calle pero porque era un cara rota, pero en general es muy costoso y además con un costo personal altísimo, porque Juan andaba con su silla en el medio de la calle, o sea, arriesgándose la vida todo el tiempo, porque no podía subirse una vereda en el centro. Sí, Si sí. vivís en las periferias, como la mayoría de las personas con discapacidad viven en los sectores más populares, no hay posibilidades de acceso. Ajá. ¿Y qué persona, qué grupo, desde dónde se hace reclamo? ¿Tantas veces ha reclamado, digo, te pregunto, a la Intendencia, a quien corresponda, a la legislatura de Bariloche, para que eso Sí, empiece a cambiar? sí, de hecho nosotros hicimos un amparo que nos salió favorable en el mes de mayo del año pasado, o sea, ya pasó un año. El gobierno tenía tiempo para poner 10 colectivos de piso bajo y no lo hicieron. Ahora tenemos que empezar a ver con nuestro abogado, porque tenemos que empezar a moverlo al juez para que empiece a ejecutarlo, porque ¿Cuál si es no hay lo que... ejecución, ¿Por qué lo ponen? Digo, ¿qué es? ¿Mucha guita? ¿Cómo es la historia? ¿Por qué no lo ponen, digamos? porque es muy fácil vulnerar los derechos de la persona con discapacidad, Dani, Claro, sí, está. porque somos la minoría. Se vulneran Y eso, derechos de minoría. claro, sí, eso nos lo dijeron, pero lo dijo el intendente cuando está. Dijo, yo sé que estoy discriminando a la persona con discapacidad, Hoy leía una pero nota. hoy no puedo hacer otra cosa, dijo. Hoy leí una nota de Acceso Ya que después de 3 años, mirá, 3 años, lograron que se ponga una rampa en una sucursal del Correo Argentino.
3 años de idas y vueltas, de conciliaciones, de ir y hablar con los dueños y con estos y con los otros y amparos y una cosa. Después de 3 años lograron colocar una rampa en la sucursal de Maipú al 770 del Correo Argentino, donde es una obra fácil. Acá no hay problemas topográficos como puede haber en Bariloche, ¿no? Que quizás por su suelo, por una cosa y por otra, y por bueno, tenés algún pero Adrián, problema. disculpame, Pero la esa es la excusa imaginación, esa es la excusa que nos dieron a nosotros, claro, los problemas topográficos. claro, A ver, si el hombre fue capaz de exactamente. meter, hoy Pero está la manejando un robotito en Marte, dejémonos de joder con que eso no es una No, excusa. pero por eso te digo, no, ahí te ponen la excusa de los programas topográficos donde no hay interés en hacerlo, no se usa la imaginación ni nada, y acá donde quizá no lo tenés, tardan 3 años para hacer una rampa. Es decir, Sí, los derechos nada, vulneran los derechos de las minorías directamente, sí, como son porque minorías. porque les es fácil y porque Claro. están invisibilizados y porque no les importa. O sea, nos pasó Exactamente. dos cosas entonces cuando hicimos el amparo. Primero que fuimos con Juan, cuando llegamos al juzgado había que subir una escalera para llegar al ascensor. Había una escalera de 6 escalones para llegar al ascensor, entonces el juez tuvo que bajar a la sala de espera del edificio para tomarnos el amparo. En el amparo, el juez obliga al Ministerio de Justicia a que haga la rampa. Y eso fue hace 4 años. ¿Vos te crees que le hicieron la rampa? No. bueno, el tema también es ese, ¿no? ¿Quién toma a ver, ¿cómo se puede decir? Si hay una justicia, si hay una resolución que hace la cadena de mando, se puede decir, de disposición, y nadie cumple, me la paso y lo guardo como papel higiénico. Entonces, el tema también es otro, además de la invisibilidad, ¿no? O sea, son varios temas, son varios problemas Sí, que no sabés sí, por tenemos, dónde tenemos un sistema judicial que es muy lento. O sea, nosotros hace 1 año que estamos esperando que el juez ejecute, imagínate. O sea, tenés que ejecutar, y ya le dijimos, hay que ejecutarlo, no hicieron nada. O sea, yo si fuese juez y emito un fallo y veo que los tipos se me cagan de la risa en la cara 3 veces, 4 veces, yo sé cómo salgo, lo meto en cana de los pelos. O sea, Pero porque, claro, no sé, el juez le gustará que se le caguen de la risa en la cara. Yo realmente no lo ¿no? puedo entender, o sea, no lo puedo entender. Pero bueno, qué sé yo. Tremendo. Y Chicho, ¿cómo viene la cosa? Como para ahí también terminar, ¿cómo viene la cosa? Uno no puede prevenir, se puede decir, en estos tiempos que estamos viviendo el mundo entero, pero ¿cuál es el proyecto para este año? ¿Qué hay para crearte este año? ¿Y cuándo se retomaría? Obviamente, termina todo esto. O en el 21, viejo. Ya está. Claro, sí, claro, Sí. sí, tal cual. Este año habíamos arrancado con la idea, che, este año podríamos hacer festival de vuelta, sí, estaría buenísimo. Empecemos a darle a laburar y ahora se fue todo al carajo. ¿En qué fase están ahí? ¿Qué? ¿Ahí cómo están? ¿En qué fase vendrían a estar de la cuarentena? Y Río Negro está por encima de contagios por millón de habitantes que la provincia de Buenos Aires. Sí, está complicado. Río Negro está muy complicado y las ciudades de Río Negro están más complicadas son Roca y Bariloche. Ahora estamos en una fase 2. Para mí se aventuraron en salir una fase 2 porque acá también hay algo que está... yo creo que el problema no es la cuarentena en sí. El problema es que entramos en cuarentena con un país que estaba prendido fuego, que viene prendido fuego hace mucho, hace 4 años que se empezó a prender fuego mal, y entonces no hay ni una sola estrategia para hacerle frente a una cuarentena, como en otros lugares se ha podido hacer. Acá hay un 40% de la economía se maneja con el turismo, entonces están queriendo apurar
Fíjate que Bariloche, en este momento el intendente le regaló el cerro a Vía Bariloche, se lo te iba a regaló, preguntar. Sí. lo regaló básicamente, 30 años, y ahora ¿no? están 30 años, sí, y ahora están apurando, y es uno de los pocos centros de esquí que se va a abrir. 30 años. Entonces, Qué bárbaro. están apurando una situación que para mí es sumamente compleja, porque apurar una cuestión de turismo en un momento donde el mundo no resiste el turismo, Pero ese es el problema. Pero para turismo debería ser interno, porque el turismo internacional está cerrado al turismo internacional todo. Sí, hay cosas que son inexplicables, Es realmente. inexplicable. No lo puedo entender, pero bueno, qué sé yo. No sé, yo lo veo como instituciones, nosotros lo estamos viendo con mucha preocupación, el futuro. Ujú. Nosotros somos una organización que además tiene una forma de financiamiento muy mixta, nosotros laburamos mucho con proyectos de financiamiento, el Estado provincial, o sea, juntando la guita que aporta el Estado provincial y nacional, nos llega el 40% de financiamiento, o sea que el 60% restante viene de diferentes lugares. Y hoy tenemos una caída en los ingresos del 60% No, con tremendo. respecto a lo que ingresaba el año pasado. Y la gente está en una situación terrible, o sea, pensá que si el 40% ya sabe que no va a haber laburo este año, o si el laburo va a ser muy poco, estamos en una situación muy complicada. Realmente, yo creo que hoy el desafío va a ser sostenernos, poder estar, poder llegar a fin de año, poder plantearnos un 2021. Ya para mí es un ejercicio casi utópico, pero un ejercicio que hay que hacerse y mucho más no vamos a poder. O sea, queremos hacer todo un laburo chiquito de micro festival local donde podamos exponer lo que fuimos sintiendo y pensando, estamos produciendo en función de eso con los pibes que se van, con los alumnos nuestros que se van copando en sumarse, ¿no? Que son muy pocos, hacia fin de año, que esperemos poder hacerlo así abiertamente. Pero bueno, Yo voy, no sé, es la primera vez que la humanidad vive una pandemia. Entonces también uno lo tenemos que tomar con cierta, en ese sentido lo tenemos que tomar con cierta Sí, claro. ciencia, ¿no? Sí. Sí, a No nivel sabes, global, como esta vez, es la primera vez. Tan lo que globalizado. sí es interesante que este momento da mucho para pensar y para sentir, ¿no? Quizás esto, revalorizar este espacio de los afectos, del contacto, de estar con el otro, de sentirse con el otro, que ese es un espacio de aprendizaje maravilloso y que es irreemplazable, ¿no? Absolutamente irreemplazable. Y quizás desde ahí podamos empezar a salir a decir cosas, desde el arte, como siempre lo hemos dicho, y bueno, ver, ¿no? A cómo cada uno lo puede sintetizar en otras palabras más creativas que no sean solamente el dolor que te produce el estar ausente. Sí, totalmente. Y ojalá que la vuelta no sea tanto como se habla de volvamos a la normalidad, que no sea la misma, que sea otro tipo. Pero bueno, decíamos hace poco con Dani, los jodidos van a seguir siendo jodidos y los que no lo somos. No, yo dije los chotos van a ser chotos. Bueno, chotos, sí. Va a ser chota. Va a seguir siendo chota. Sí. Así que eso, totalmente Lo bueno de acuerdo. de esto es que nos deja que a la dictadura, ¿te acordás, Dani, que decía Antonio Vigamò, uno de los italianos que estuvo en el festival, la dictadura de la normalidad, decía, ¿no? Y se enojaba, y pegaba a la dictadura de la normalidad. Este fue un golpe muy feo, o sea, hoy podemos decir que no hay normalidad posible, no la hubo antes de la pandemia, no la habrá después de la pandemia.
No existe la normalidad. No, para mí no. Para mí no va a ser ahora. Y yo creo que ese quizás es el terreno donde más podamos ganar las organizaciones que laburamos, que nucleamos personas con discapacidad, ¿no? Ahí es donde más podemos empezar a decir algo de contenido, porque realmente pensar que hay una normalidad posible después de esta pandemia es ni siquiera utópico, yo creo que es ignorante, porque no había una normalidad posible antes de la pandemia, ¿no? La normalidad no es posible. No. Sí. Lo bueno de estos momentos es eso, nos deja ese espacio, ¿no? La normalidad no es posible. Bueno, laburemos con eso todo este tiempo, que somos siempre la mayoría que pensamos así, y eso está bueno. Chicho, por mi parte, te voy, agradeciendo primero que hayas estado con los rodantes. Buenísima la charla, buenísima. Y cuántas más habrá para hablar. Y ojalá que sea pronto. Por ahí en 2021 los rodantes andan por allá con la nueva situación de crearte. Ojalá que sea así. Así que Ojalá. de mi parte te mando un gran abrazo, Chicho. Saludo a toda la gente de crearte. No nos Dale, vamos gracias, a pelear. Marce. Mirá, no nos vamos a pelear para ir a crearte. No, te lo juramos. No. Vamos sin chistar. Así que estés muy bien, Chicho. Que estés muy bien. Chicho, un beso a la familia. Un beso a Laura, un beso a los chicos. Gracias, Dani, gracias. Y nada, un honor estar con ustedes y poder charlar. Y disculpen si me voy por las ramas, pero... No, pero está bueno. No. Es más, no hiciste el programa, te aclaro. Doble gracias por eso, doblemente agradecido. Chao, Sí, Chicho. Que estés Un muy bien, que abrazo estés muy grande. bien. Te queremos, Chao, Chicho, te queremos. Chao, Matías, gracias. Chao. Abrazo a los 4. Abrazo grande. Bueno, buenísimo, qué linda charla. Vamos a un corte, ya volvemos. Así, ¿quién decía eso? Soldán, y ya volvemos.
Dicen que la gente que no es feliz rompe mucho las pelotas. Mentira. Vi con mis propios ojos gente rota capaz de levantarte de una cama. Gente cargada de tristeza dándote el envión necesario para que te animes a lo que ellos no están pudiendo todavía. La gente que está herida ama diferente, te cuida diferente, te mira diferente. Saben lo que se siente estar atravesados por la angustia y entonces palmean tu espalda para que no te quedes en el medio del camino. La gente que no es feliz no sabe cómo serlo, no puede, no alcanzó a entender de qué manera. Pero esa persona es la primera que se pone la remera y deja lo que está haciendo para golpearte la puerta cuando sabe lo que vos estás viviendo. La gente que no es feliz no rompe las pelotas. El rencor rompe las pelotas, la envidia, el egoísmo, la mentira, el pelotudo que no es capaz de compartir lo que tiene por miedo a quedarse con menos de lo que a vos te falta. Ese sí que rompe las pelotas. La gente que está herida no molesta. Esa gente aprendió a amar desde su propio vacío, usando a veces la fuerza que les queda solamente para no dejarte caer. Yo tengo gente rota que tuvo que lamerme mis propias heridas, que supo acunarme para que descanse y pudo acariciarme el alma tan solo con su presencia. Las tengo, las vi, lo fui y cada tanto lo soy. Lorena Pritzker. Buenos días, ¿cómo les va, chicos, chicas, amigos? Lo que les quiero mostrar a mí me costó mucho. Son 5 años y pico que vengo tratando de llegar a este pequeño avance. Un diminuto clavito, un martillo, una madera, un cajón en este caso que estoy tratando de arreglar, y le pego al costado, a la derecha, no se me cae el martillo. Este martillo
cuando yo vine del hospital tenía esta mano caída y la tenía que levantar así y ponerla acá. Entonces, después de todo tanto sacrificio, empeño de los profesores, de los médicos primero, después los profesores en Ransay, los amigos que te quieren bien y que te quieren que vos avances, y los que no también. Entonces, esto que estoy viendo acá o haciendo, que ustedes vean, yo estoy más que satisfecho con esto, con este avance. Y aquellos que pasaron por lo mismo, no bajen los brazos, hay que intentar. Quédense en casa. Muchas gracias. Ahí está, gracias a todos los amigos y amigas que han mandado su video. Qué lindo, qué grande Nico, ¿eh? Está preparado para el vuelo espacial. Sí, sí. ¿Cómo es? Manarino se fue lejos. Bueno, yo tengo saludos. Yo tengo saludos. A ver. Sí, tengo saludos. Tengo a Mariana Betty Sosa, dice. Dios bendiga sus vidas y tengan un excelente programa. Esto fue antes seguramente. ¿Y cuánto de enseñanza y bendición son, chicos? Marce, Adrián y Dani. Un compañero de laburo dice, se pone el musculito, ¿viste? De fuerza, no sé qué quiere decir, ¿no? Mariana, bueno, dice la que dio testimonio, dice genios, manda saludos. Marcela manda besos. Sí. Sonreír es lo primero, es Jazmín, ¿no? Claro, Jazmín. Hola, Jazmín. Oli, nos dice Jazmín. Hola, Jazmín. Acá me dice, manda saludos también Vilma. Graciela Pérez Corti, una amiga también, manda una sonrisa así. Y muy bien. Diego Salvatierra, Paula Rubinstein, Nadia Escolo, la psicóloga. Bueno, y un montón. Bueno, más. Saludos a todos. Qué lindo, gracias por tanto. Saludos. Bueno, ¿cómo está la cintura, Manito? Es duro. No sé cómo voy a salir de acá, Dani, ahora. Pero bueno, me quedaré acá toda la noche. Me quedo acá mirando por la ventana. Pero vos con supositorios también de... También, claro. Sí. Claro. Nancy, venía a este pobre hombre. Sí. Bueno, así que bueno, muy linda la charla con Chicho, ¿eh? Sí, muy lindo. Pero bien metal, bien de metal, ¿viste? Porque estaba en lo oscuro y aparecía y yo y tiraba una. Faltaba la primera Megadeth. Sí, bien heavy. Así que, bueno, muchachos, yo creo que otra vez... Bueno, vamos a ver esto, nos vamos a dirigir a Fabertel. Para mí nos hacen boicot, ¿sabes? Para mí hacen boicot, no quieren que seamos víctimas. Sí. ¿Virgen? Hagamos las víctimas. Pero bueno, disculpa que salió pero tan mala conexión, pero se escapa a nosotros, a Mati y a todo el entorno. Muy mala conexión. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Así que bueno, los saludamos, muchas gracias. Mati va a hacer magia y nos va a poner un programita todo, de principio a fin, sin cortarse. Sí, esperemos. Porque la verdad que a mí me pone contento estar en Rodante, ¿sabes? ¿Te dije eso yo, Marcelo? ¿Adrián? Sí, claro, a mí también. Claro que sí. A mí también. ¿No se me nota? Dígalo a su barba, porque tiene una cara como que se va derritiendo, así, de dolor. Pero no. Voy a estar mejor. Usted estudió en el Manuel Belgrano, querido, ahí eran todo eran. ¿O qué me vas a decir? ¡Qué lindo programa! A ver si lo dice y nos vamos. Nos vemos. Bueno, dale. Ahí viene. ¡Qué lindo programa! ¡Adiós!
linda Maya, qué linda Maya. Nos vemos, voy a tomar unos mates, querido. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Mati. Nos vemos. Chao. Chao.